Biblia Reina Valera 1909. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Envió también Ezechías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efrem y Manasés, que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes, y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beer-seba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, dad la mano a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efrem y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ázimos en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de perfumes, y echáronlos en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua, a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y pusiéronse en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efrem y Manasés, y de Isachar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezechías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha apercibido su corazón para buscar a Dios. A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezechías, y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén, la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Y habló Ezechías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos, y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezechías rey de Judá había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes se santificaron. Alegróse pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. E hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón hijo de David rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Biblia Reina Valera 1909. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Hechas todas estas cosas,
Todos los de Israel que se habían hallado allí, salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques, y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraim y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Y arregló Ezechías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diesen la porción a los sacerdotes y levitas, para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezechías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezechías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondióle Azarías, sumo sacerdote, de la casa de Sadoc, y dijo: Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciadonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezechías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas. Y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas, fielmente, y dieron cargo de ello a Chonanías levita, el principal, y Simi su hermano fue el segundo. Y Jihaíel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismachías, Maat y Benaías, fueron sobrestantes bajo la mano de Chonanías y de Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezechías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Imná levita, portero al oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios, y de las ofrendas de Jehová que se daban, y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Yeshue, Semaías, Amarías y Sechanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los de su generación con todos sus niños, y sus mujeres, y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades. Los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezechías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios, e hízolo de todo corazón, y fue prosperado. Biblia Reina Valera 1909. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Viendo pues Ezechías la venida de Sennacherib y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo su consejo con sus príncipes y con sus valerosos, sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse pues mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que derrama por en medio del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vinieren? Alentóse así Ezechías, y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por de fuera. Fortificó además a Millo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y pedices. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo,
e hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezechías rey de Judá. Después de esto Sennacherib rey de los asirios, estando él sobre Lachis y con él toda su potencia, envió sus siervos a Jerusalén, para decir a Ezechías rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Sennacherib rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros para estar cercados en Jerusalén? No os engañe Ezechías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, diciendo: ¿Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezechías el que ha quitado sus altos y sus altares, y dijo a Judá y a Jerusalén: Delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis perfume? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las gentes de las tierras librar su tierra de mi mano? Que Dios hubo de todos los dioses de aquellas gentes que destruyeron mis padres, que pudiese salvar su pueblo de mis manos. ¿Por qué podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezechías, ni os persuada tal cosa, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos, y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas hablaron sus siervos contra el Dios Jehová, y contra su siervo Ezechías. Además de todo esto escribió letras en que blasfemaba a Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: Como los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezechías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros, para espantarlos y ponerles temor, para tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mas el rey Ezechías y el profeta Isaías hijo de Amós oraron por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezechías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib rey de Asiria, y de las manos de todos, y preservólos de todas partes. Y muchos trajeron ofrenda a Jehová a Jerusalén, y a Ezechías rey de Judá, ricos dones, y fue muy grande delante de todas las gentes después de esto. En aquel tiempo Ezechías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, el cual le respondió, y dióle una señal. Mas Ezechías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Empero Ezechías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezechías. Y tuvo Ezechías riquezas y gloria mucha en gran manera, e hízose de tesoros de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos, y de todas alhajas de desear. Asimismo depósitos para las rentas del grano, del vino, y aceite, establos para toda suerte de bestias, y majadas para los ganados. Hízose también ciudades, y hatos de ovejas y de vacas en gran copia, porque Dios le había dado mucha hacienda. Este Ezechías tapó los manaderos de las aguas de Gihón la de arriba, y encaminólas abajo al occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezechías en todo lo que hizo. Empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Lo demás de los hechos de Ezechías y de sus misericordias, he aquí todo está escrito en la profecía de Isaías profeta, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezechías con sus padres, y sepultáronlo en los más insignes sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y los de Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo.